pasado 25 de abril del presente año, el segundo tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito ordenó despenalizar el aborto y al Congreso de Jalisco modificar los artículos del Código Penal que prohíben la interrupción del embarazo. Así, Jalisco será el estado número 13 en despenalizar el aborto. Por eso hoy, en Sorbito Legislativo, hablaremos del aborto legal y gratuito. Ordena al Congreso del Estado derogar el delito de aborto. A veces el sector salud es criminalizado por realizar este tipo de abortos. No hablan totalmente el español, ¿no? Y a veces tengo que fungir como intérprete. No hay suficiente personal o material médico para realizar este tipo de abortos. Y la libertad de decidir sobre nuestras corporalidades en todos los contextos en los que nos vivimos como mujeres. Eran muy señaladas de pecadoras, de satanizadas, no sé. Entonces las mujeres están siendo criminalizadas por el delito de aborto con las penas más altas. Tu cuerpo es tu territorio y punto. Cassandra Yareli Martínez Benavides es abogada, politóloga, feminista interseccional. Actualmente se desempeña como investigadora y asesora legislativa en el Congreso del Estado de Jalisco, en la que coordina la agenda de aborto legal, seguro y gratuito. Es licenciada en Derecho y Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, Campus Morelia. Se ha desempeñado en diversos nombramientos en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha sido asesora, representante de elección popular del Poder Legislativo y de la Administración Pública Municipal. Actualmente es maestranta en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de la Ciénega de Michoacán. Becada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y la Benemérita Universidad de Oaxaca en la segunda generación nacional de la especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Diplomada en Evaluación de Programas y Políticas Públicas, Lenguaje Incluyente, Perspectiva de Género y Juventudes, Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencia Política contra las Mujeres por razón de género. Bianca América Enríquez López, Tánima, es abogada intercultural defensora de los pueblos originarios y los derechos de las mujeres indígenas. Intérprete de la lengua wixárika al español. En 2021 recibió el Premio Estatal de la Juventud en la categoría Cívica. En el año 2022 recibió el reconocimiento de las mujeres más destacadas del Estado de Jalisco, por parte del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Actualmente es asesora legislativa del Congreso del Estado. ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Sorbito Legislativo. Yo soy Andrea Gutiérrez y como ya lo vieron al inicio, hoy hablaremos del aborto legal y gratuito en el estado de Jalisco. Le doy la bienvenida a Cassandra una vez más a Sorbito Legislativo. Ya estuvo en un programa pasado y hoy se encuentra aquí presente a pesar de que es su cumpleaños. ¡Felicidades! Muchas gracias. Estás? Muy bien, muy emocionada. Un aplauso, producción. Por favor. Me dejaron sola. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Muchas gracias. Creo que no hay mejor forma de festejarlo que hablando de este tema. Hoy, 30 de abril, también es cumpleaños el canal, 5 años. Cumpleaños de Cassandra, Día del Niño, y bueno, pues sí, es un bonito día y un buen día para hablar de un tema tan importante. Antes presentamos también a Tánima, bienvenida por primera vez aquí a Sorbito Legislativo. ¿Cómo estás? Contenta y pues sobre todo acompañando a mi compañera que ha sacado adelante este tema, al menos en el estado de Jalisco. Claro, pues muchas gracias por venir las dos a platicar de este tema. Y vamos a comenzar, ¿les parece? Creo que una de mis dudas principales es ley, se aprobó, ¿por qué las modificaciones al Código Penal? Platíquenme desde cero. Claro que sí, Andy. Bueno, gracias otra vez por la invitación. La verdad es que es un gusto acá estar hablando de algo que es trascendental y que va a ser trascendental. Jalisco tiene la oportunidad de convertirse en la 13ª entidad federativa en despenalizar el aborto, y eso quiere decir que lo legaliza también, ¿no? Okay. Y bueno, esto viene de una iniciativa de las colectivas a nivel nacional que han buscado y que han luchado por la justicia sexual, reproductiva y no reproductiva, y que han buscado también visibilizar la importancia
de la autonomía y la libertad de decidir sobre nuestras corporalidades en todos los contextos en los que nos vivimos como mujeres, pero también como personas gestantes o con capacidad de gestar, ¿no? Y esto incluye a los hombres trans y a las personas no binarias. Y bueno, decir qué es lo que está sucediendo en Jalisco. En la semana pasada hay una sentencia del segundo tribunal colegiado en materia penal de este circuito, que tiene residencia justamente aquí en Zapopan, en Jalisco, y básicamente hay una resolución de un amparo en revisión que iniciaron GIRE, entre otras tantas organizaciones. Que aquí traemos una muestra. Una publicación de GIRE justamente donde hace todo un diagnóstico y un recorrido por todas las sentencias que ha logrado tanto de la Corte como otros tribunales en los que han indicado a otros congresos que se despenalice el aborto y en general, ¿no? De cómo ha sido la despenalización a nivel nacional. Entonces, GIRE es una de las principales organizaciones junto con Centro de Acompañamiento, Desarrollo e Investigación Feminista, Centro de la Diversidad y Derechos Sexuales, Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y Desarrollo, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y también el colectivo latinoamericano Emma Goldman, que tiene mucha presencia aquí en Jalisco y que han buscado justamente, han luchado por la justicia sexual y reproductiva en el Estado, pero también pues desde hace muchos años han trabajado para que el Código Penal ya haga una reforma, concretamente el Congreso del Estado, para que este delito pues esté derogado, porque en realidad es un derecho, ¿no? Entonces, bajo una estrategia nacional jurídica, presentan un amparo y bueno, ese amparo sigue pues todo su proceso para llegar también a un amparo en revisión. Entonces, ahora el tribunal colegiado, que es una segunda instancia, revisa como la sentencia que había dictado ya otra instancia en el Poder Judicial, y resuelve que son inconstitucionales los artículos dentro del Código Penal que criminalizan el aborto voluntario o autoconsentido, autoprocurado y consentido en el Código Penal local. Pero además ordena al Congreso del Estado derogar el delito de aborto. Entonces eso es como de lo más importante y trascendente, porque ahora en Jalisco las mujeres, personas no binarias y además hombres trans pueden acceder a los servicios de aborto sin ser criminalizadas, pero además también el personal de salud no puede ser criminalizado ni tampoco las colectivas o las personas que acompañan abortos. Entonces esa es como la trascendencia, además de que el tribunal tiene muchos comentarios y además argumentos también novedosos, porque, por ejemplo, dice que todas estas personas pues no podemos estar siendo sometidas a estereotipos de género en torno a la maternidad, ¿no? Y eso es algo de lo más importante, porque revela la importancia de la autonomía reproductiva y sexual de nuestras corporalidades, y también le dice al Estado, no puedes estar decidiendo sobre los derechos tan fundamentales y trascendentales de las personas. Entonces pone un límite a todas estas normas que son inconstitucionales y que criminalizan las decisiones y los derechos humanos, y además favorece a que exista una política de salud que sea para el OPE de servicios de salud y en general para toda la red hospitalaria estatal, para que estén garantizando el servicio de aborto como un tema fundamental de derecho a la salud. Mencionas algo importante, que a veces el sector salud es criminalizado por realizar este tipo de abortos. Sí, es verdad, y de hecho con un informe del Secretariado Ejecutivo tenemos la información, también por solicitudes de información, que hay 22 personas, al menos hasta 2022 contabilizadas, que están en proceso de judicialización y de sentencia para, pues justamente por el delito de aborto, y todas son hombres. Esto quiere decir que son personal de salud que han hecho pues justamente la parte de visibilizar los derechos y procurar servicios de aborto, pero al no haber una reforma, al que el Congreso todavía no se aperture justamente a derogar el delito, pues todavía hay personas en la cárcel. Pero también es importante decirlo que también con estas solicitudes de información se tiene el dato de que al menos hay 43 mujeres que están en proceso por delitos de parricidio, no así de aborto, porque mientras el delito de aborto, que está catalogado en el artículo 229 del Código Penal local, establece una pena que va entre los 4 meses al año, pero el de parricidio establece una pena de 25 a 45 años. Entonces las mujeres están siendo criminalizadas por el delito de aborto con las penas más altas. Y este tipo de abortos o de embarazos interrumpidos no solamente son por abuso sexual, también puede ser por
si atenta contra tu salud o Sí, qué más. Bueno, también es importante decirlo, hasta ahora el panorama estatal es que en el Código Penal de Jalisco están al menos 3 causales pues ya aceptadas, por así decirlo, ¿no? Y que esas tiene la obligación de atenderlas el sistema o red estatal de salud. La primera es por violación sexual, por abuso sexual cuando resulta una gestación. La segunda es por riesgo de muerte de la persona que está gestando o por riesgo o inviabilidad de pues el producto gestacional, ¿no? Entonces, con estas 3 causales está despenalizado el aborto y se tendría que brindar los servicios de salud. Pero, pues eso no pasa, porque además tenemos una realidad social que justamente me gustaría que Tánima, que nos acompaña, que además tiene una visión interseccional de lo que está sucediendo con casos muy particulares, principalmente de niñas que han sido abusadas y que han sido violentadas sexualmente, y que el OPE de Servicios de Salud se ha negado no solamente a brindarles el servicio, sino que además las han revictimizado y violentado, ¿no? Entonces, esto es como lo más crudo y el por qué se tiene que despenalizar, entre otras tantas cosas, y sí, por supuesto, por la autonomía reproductiva, pero esto es realmente lo que está pasando. O sea, por eso urge que el Congreso legisle y derogue el delito de aborto voluntario. Sí, ya en una niña de 12 años, pongamos el ejemplo, el embarazo ya es mucho, ¿no? Ahora revictimizarlas y luego el trauma después del embarazo, pues de que fue victimizada, de que fue abusada. Entonces, sí es urgente. Sí, claro, por supuesto. Y Tánima, tú que estás más de cerca en esos casos, platícanos un poquito de eso. Pues sí, ya platicando un poco ya en estos, más bien he tenido la oportunidad de acompañar a mujeres de pueblos originarios solicitando pues este servicio, y he estado de lleno ahí con ellas. ¿Por qué? Porque no hablan totalmente el español, ¿no? Y a veces tengo que fungir como intérprete, entonces tienes como que estarles comunicando todo, y ahí es donde me doy cuenta que también no se siguen bien los protocolos, o los espacios en donde están pues no son espacios adecuados para ellas, ¿no? Cuando están solicitando el servicio por la NOM 46, que hay un protocolo, y entonces me doy cuenta yo, además de que las tienen en un solo espacio, también pues las revictimizan, les empiezan a decir que pues el modo de decirles arrepiéntete y podemos dar en adopción al producto, o quieres escuchar los latidos, ¿no? Y yo lo digo porque pues yo he estado en ese espacio, ¿no? Y es muy, muy horrible, además de que pues también no les ponen tal cual a un intérprete, que es un derecho, y yo creo que si no tienen este acompañamiento, pues no sé, no siguen pues con el procedimiento, o pueden llegar a firmar documentos en donde a lo mejor pues, por ejemplo, que les pongan que los van a dar en adopción, ¿no? Y además, hace poquito se hizo, pues, muy viral un caso de una mujer, una niña birrárica de la comunidad de donde yo soy, donde solicita este servicio porque además fue violada por su papá. Entonces solicita... Que lamentablemente no es algo nuevo, ¿no? No, suceden todos los días. Sí, y entonces esta niña solicita, con el apoyo de sus tíos, porque además también en su papá y su mamá yo creo que pues no la estaban apoyando, ¿no? Entonces sus tíos, con la poca información que tienen, buscan como este apoyo, y también acá ya en servicios de salud, pues les negaron totalmente todo ese derecho, le negaron el derecho a la niña, porque pues duró varios días buscando como este servicio, y después la pasan a la Ciudad de México, ya es donde la atienden, ¿no? Pero pues ya la revictimizaron y ya le negaron ese derecho, además que, como comenta la compañera, pues es una causal legal, se podría decir, porque fue por violación, ¿no? Entonces son casos muy lamentables que sí está pasando, ¿no? En el estado de Jalisco, porque luego dicen que no pasa, que además también, o sea, regresando a esta parte de las niñas indígenas que acceden a este derecho, solicitan este acceso más bien, pues
si nos ponemos a pensar todo el contexto, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una niña de 12 años no es lo mismo, aunque sea indígena, que viva en comunidad. Yo también tengo una hija, no es lo mismo, aunque sea birrárica, viviendo en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se toman en cuenta como todas esas transversalidades y pues, o sea, no sé, es algo que sí me da como mucho coraje y mucha tristeza que esté pasando esto, porque además no me quiero imaginar cómo está la niña, ¿no? Entonces creo que sí, todavía falta mucho por hacer para que se apruebe, en primer lugar, el aborto legal, ya de manera legal en el estado de Jalisco totalmente, pero además, ¿qué sigue después de eso, no? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cómo se van a capacitar al personal, a las instituciones? Y en este caso, ¿cómo va a llegar a las ciudadanas y a los ciudadanos? Y en mi caso, a las comuneras y comuneros, ¿no? De pueblos originarios, porque recordemos pues que en el estado de Jalisco tenemos varias comunidades de pueblos indígenas. Tuxpan del Sur, está la zona norte, aquí también en la zona metropolitana existe una gran cantidad, ¿no? Sobre todo en el municipio de Zapopan. Entonces sí es un tema súper urgente. Con toda esta información que tienen y viviéndolo de cerca, ¿cuánto creen que pase para que realmente se apruebe esto? Pues es urgente, o sea, en realidad la sentencia o las sentencias que han dictado ya el Poder Judicial a través de sus tribunales y la propia Suprema Corte de Justicia, lo que se han pronunciado es que en periodo ordinario de sesiones los congresos tienen que abocarse a acatar estas sentencias, ¿no? Entonces, la verdad es que urge, o sea, y en esta 63ª legislatura hay además 3 iniciativas pendientes de dictaminar, están en comisiones. Todas estas iniciativas van sobre 3 puntos específicamente. Están justamente buscando que se elimine la cláusula de protección de la vida desde la concepción, que está en la Constitución de Jalisco desde 2009, y pues justamente porque ha sido un impedimento para el acceso al servicio de aborto con todo un contexto antiderechos, ¿no? Y además están proponiendo que se reformen los artículos, principalmente el 227, 228 y 229 del Código Penal local para justamente despenalizar el aborto. La iniciativa tiene puntos de transversalidad, además de despenalizar, es decir, legalizar el aborto voluntario, pues también propone que los servicios de salud sean gratuitos y que además tenga toda una política del derecho a la salud, ¿no? Que el aborto se ofrezca como un derecho básico de todos los servicios de salud en la red estatal de salud. Ahorita que mencionas el servicio pues médico, me da como coraje escuchar que no hay suficiente personal o material pues médico para realizar este tipo de abortos. ¿Es real? Pues lo cierto es que el programa de aborto seguro que está operando aquí en Jalisco, porque también es importante decirlo, en este contexto se ha hecho mucho gracias a la lucha de muchas colectivas, ¿no? Entonces, a nivel nacional hay programas de aborto seguro, pero además aquí en Jalisco en particular hay un programa de aborto seguro que está operando gracias a la alerta de violencia de género que también fue decretada para el Estado, justamente por todos los casos de violencia sexual que existen, ¿no? Entonces, al haber tantas carpetas de investigación pendientes de resolver, pero además que la incidencia de violencia sexual está aumentando y sobre todo en niñas de 0 a 10 años, en donde va en avanzada justamente este tipo de delitos, pues también hay un programa de aborto seguro que está operando desde el 2017. Pero hay, obviamente, pues las políticas públicas y los programas no pueden funcionar si no hay presupuesto. Entonces, mientras ese programa esté descuidado, pues hay muchos obstáculos, pero súmale que hay personal objetor de salud y a través de solicitudes de información que hemos realizado justamente en la equipa multidisciplinaria que tenemos ahí en la representación parlamentaria, que entre Tanima, yo y otras compañeras y compañeros pudimos integrar un diagnóstico sobre la situación de aborto aquí en Jalisco, ¿no? Y nos dimos cuenta de eso. La violencia sexual va en aumento en las niñas, en las adolescentes,
justamente en la edad de 0 a 10 años y además de 10 a 19 años. Y eso tiene que ver con todo un contexto, sí, de violencia sexual, pero además el cero acceso a información o educación sexual y reproductiva, el cero acceso a métodos anticonceptivos, todo un tema de estigmas alrededor de la sexualidad y el de cómo se vive la sexualidad, un tema muy adultocentrista también de la política de la Secretaría de Salud, por ejemplo, en el tema de educación sexual, y además pues toda la violación de derechos sistemática que se hace, ¿no? Pero también tiene que ver con un tema de la apertura de las instituciones, y mientras el Estado sigue siendo pues muy patriarcal en el sentido de no respetar los derechos de las corporalidades, y específicamente mientras el Congreso no se aperture a derogar el delito de aborto, que ya lo ha dicho la Corte, también lo dijo en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, no es un delito, es un derecho. Entonces no le puedes dar ese tratamiento en los códigos penales, ¿no? Entonces, mientras no se dé esa apertura, pues no vamos a poder tener una política de salud integral que garantice los derechos para las personas gestantes. Es más importante el tema que tocas del poder judicial, que siendo un poder, pues a nivel de legislativo, ordene, ¿no?, este tipo de modificaciones al Código Penal. ¿De dónde surge la importancia? Digo, es una pregunta a lo mejor de más por todo lo que ya hemos platicado, pero quiero que me platiques de dónde surge esa importancia sí, claro, de un poder a otro poder. Bueno, principalmente el decir, ¿no? Tenemos un marco ya jurídico desde el 2011 de protección más elevada a los derechos humanos en nuestro país. Y eso también implica a todos los tratados internacionales. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, cuando se ha pronunciado sobre este caso en particular de la despenalización del aborto, lo que hace es recuperar esa más elevada perspectiva de protección y garantía a los derechos humanos y decir, a ver, todas las autoridades de todos los niveles tenemos la obligación de respetar, de proteger, de garantizar y de promover los derechos humanos. Y eso está en el artículo 1 de la Constitución Federal y también de la Constitución local. Entonces, a raíz de esa obligación, pues entonces también un poder legislativo está obligado a cumplir con ese respeto, con esa cláusula de respeto más elevado a los derechos humanos. Entonces, cuando no lo hace, el Poder Judicial, justamente porque las colectivas le dicen, oye, fíjate que en Jalisco y en otros códigos en general del país, pues está criminalizando a las personas gestantes justamente por decidir o por un aborto voluntario, ¿no? Y también al personal de salud y también a las personas que acompañan abortos. Entonces, es inconstitucional, pero además es contrario a tratados internacionales y a la más elevada perspectiva de derechos humanos. Entonces, el Poder Judicial tiene la facultad, sí, de revisar todos los actos de autoridad que emitan o que no estén emitiendo otros poderes. Y no se interrumpe esta autonomía entre los poderes, no se interrumpe tampoco esta separación de poderes, al contrario, le dice, yo tengo la facultad, porque así lo acordamos entre los poderes del Estado, de decirte cuando tú estás violentando derechos humanos y tu omisión legislativa es una violación sistemática a los derechos de las personas gestantes. Es válido que un poder le diga a otro, pues, en que está fallando, por decirlo así, y como dices, que no sean en contra, sino que se apoyen para algo, pues, en pro a la sociedad, ¿no? Sí, claro, o sea, justamente lo que hace el Poder Judicial gracias a la iniciativa de las colectivas y de amparos que también, por ejemplo, ha impulsado no solo Gires, sino Abortistas MX, que tiene presencia también a nivel nacional, justamente es esta mirada, le dice como, a ver, tú ya reconociste la amplitud de derechos humanos en la Constitución y resulta que tus congresos no están respetando pues justamente derechos humanos, ¿no? Y además están criminalizando por ejercer derechos humanos. Entonces, como esta es una violación, el Poder Judicial lo que dice es verdad, o sea, en realidad el que no se legisle, el que haya estas omisiones y que además esté criminalizando a las personas gestantes es una violación de derechos humanos y entonces te digo a ti, en este caso, con este amparo en revisión, le dice al Congreso del Estado, tienes la obligación de sacar el tipo penal o el delito de aborto voluntario de tu código, pero además establecer una política pública que garantice ese servicio como un servicio básico de salud. Y de los colectivos que impulsaron esto, ¿tú eres parte de uno de ellos? Yo en realidad he estado en la parte técnica de la representación parlamentaria, he tenido la oportunidad de convivir con las colectivas como tal a nivel nacional y a nivel también estatal, a nivel local,
pero básicamente mi función ha sido en la representación parlamentaria, justamente junto con Tánima y con el equipo de la representación, el darle el seguimiento al proceso legislativo que está llevando la iniciativa, que nosotras la hemos titulado Nos toca decidir, ¿no? Y yo creo que ahora es un muy buen momento para que ya lo está diciendo el Poder Judicial, ya lo está diciendo este tribunal colegiado, entonces que incluso se creen o se ven las formas legislativas de que ya se dictaminen esas iniciativas que están pendientes porque están ahí, y en realidad las 3 iniciativas recogen una perspectiva amplia de derechos humanos que puede analizarse en las comisiones y ya puede despenalizarse el aborto en Jalisco. Tánima, platícame también tu papel en este tema, porque estamos hable y siento que tienes demasiado que decirnos y también pues sería interesante. Platícanos tu papel en este tipo de colectivos y en este tema. Pues, bueno, mi compañera, más bien Cassandra, creo que hemos trabajado en conjunto, pero yo, desde mi perspectiva, siendo mujer indígena o wixárika o de pueblos originarios, sí ha sido un poco complicado. De hecho, creo que si me voy a 2 años atrás, cuando iniciamos con la iniciativa, tenía otra perspectiva muy diferente. En primer lugar, porque pues en la comunidad, yo creo que en todos los pueblos originarios las mujeres tenemos como roles específicos y los hombres también, ¿no? Entonces, si desde ahí partimos, también en este caso, hablando del tema del aborto, es también como muy, muy señalado, muy criminalizado, en el sentido de que, está muy marcado, no podemos hacer eso, o todavía no se alcanza tal vez a comprender, y tampoco puedo hablar como mal de mi cultura, ¿no? O de mi comunidad. Creo que ahí pues no llega cierta información, y no solamente pasa en este tema de los derechos sexuales y reproductivos, sino que en muchísimos temas en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Simples, que desconocemos, y yo siempre digo que es culpa del Estado, porque también pues muchas veces nos han llamado ignorantes, pero sin embargo el Estado no ha trabajado como tal cual como para que nos llegue esta información, o sea, somos como los más aislados, ¿no? Entonces, y acá en el estado de Jalisco son muy conservadores, en la comunidad yo creo que son 1000, ¿no? Porque allá se usan usos y costumbres, y yo recuerdo cuando estaba más chiquita, como de 6 o 7 años, en mi comunidad escuchaba de que las chicas de secundaria eran muy malas mujeres porque dejaban a sus bebés en cuevas, y no entendía esa parte pues de que lo que hacían ellas era abortar, ¿no? Entonces eran muy señaladas de pecadoras, de pues satanizadas, no sé, cosas muy feas. Y ahora que ya estoy como en este contexto acá, ya lo vives. Lo vivo y lo pienso de otra manera, ¿no? Creo que no me atrevo ni siquiera a juzgar a las mujeres, porque atrás de eso también hay muchas cosas, muchos contextos económicos, culturales, muchas cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que este tema es de que ni siquiera te deben de preguntar por qué quieres abortar. Simplemente es un derecho que tú tienes, ¿no? Y esa es como también de las principales observaciones que he hecho en este acompañamiento, de que se supone que llegas y solicitas el servicio y no te tienen por qué estar diciendo, oye, arrepiéntete, oye, escucha los latidos del bebé, que ni siquiera se debería de decir eso, porque siguiendo el protocolo, pues se les llama productos, ¿no? Y entonces ahí es donde pues otra vez te están constantemente como violando tus derechos humanos. Entonces, pues no, o sea, ahorita ya tengo como otra perspectiva, y la verdad es que yo siempre he dicho que siempre estoy para apoyar a las mujeres que deciden, ¿no? Por ellas mismas, porque a final de cuentas, pues tu cuerpo es tu territorio y punto. Sí, claro. Sí. Y platicas que en tu comunidad es muy poca el habla del español. ¿Cómo haces para que toda esta información llegue de manera adecuada? Pues yo lo he hecho a través de las redes sociales, y también hay muchas colectivas de pueblos originarios, sobre todo en el sur. Nos hemos pues sí, hemos platicado estos temas, hemos tenido encuentros, y esta información lo hemos bajado de otra
forma, ¿no? Porque además, por ejemplo, hay ciertas palabras que no se pueden interpretar. Lo que hacemos es como parafrasear, ¿no? Ejemplificar. Ajá, ejemplificar. Y sobre todo, ¿cómo lo he hecho yo? Porque tampoco es como de que, ay, tú aborta, ¿no? Sino que de esta manera de que nosotras como mujeres indígenas tenemos también ciertos derechos y uno de ellos pues es el decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Creo que hablarles del tema del aborto es también hablarles de que, por ejemplo, en las comunidades pasa mucho de que tienes derecho a casarte cuando tú quieras, de que tienes derecho a tener los hijos, a decidir, ¿no? Los hijos que tú quieras, de cuidarte como tú quieras, y desde ese sentido va esta parte de que también tú decides cuándo ser mamá y cuándo no también, ¿no? Porque es un derecho, ¿no? Entonces sí es algo muy complejo y muy complicado, pero pues seguimos en la lucha. Pues efectivamente, qué bueno que sigan en la lucha, es un orgullo y es un gusto tenerlas aquí en Sorbito Legislativo para platicar de este tipo de cosas, que como lo dije al principio, habrá cosas que escuchamos en videos, en redes sociales, pero habrá mil y un cosas que no sabemos y qué mejor que tener a personas que lo viven de cerca y personas que pues trabajan para ello, ¿no? Gracias, ¿algo que quieran decir para concluir? Bueno, solamente esto, recalcar la importancia de que el Congreso legisle en esta 63ª legislatura, que están esas 2 iniciativas pendientes, que Jalisco se puede convertir en la 13ª entidad federativa en despenalizar el aborto, y que eso es importante y trascendental por todo lo que ya dijo Tanima, o sea, nos muestra esta urgencia social de otros contextos que desconocemos totalmente y que cuando se topan con personal objetor de conciencia, cuando se topan con instituciones patriarcalizadas como el Congreso del Estado, que niega derechos a las personas gestantes, pues justamente lo que se hace es un discurso, una narrativa de negación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso es que urge, ya está esa sentencia, creo que no hay manera de negar, ya de seguir negando y obstaculizando los derechos. Entonces, lo que sigue es que le toca al Congreso legislar. Hay muchas cosas, como lo dices, por las cuales hace realidad esto, ¿no? Muchas gracias, Tanima. ¿Algo más que quieras agregar? Pues eso, que urge que ya sea legal de todas las formas en el estado de Jalisco, ¿no? Muy bien. Creo que ya, o sea, nada más le están dando vueltas y vueltas y vueltas. Ya lo dijimos, es un derecho y es un tema urgente por muchísimas causas, ¿no? No se diga más. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de sus oídos en Spotify como Sorbito Legislativo y también a través de las cámaras del 17.3 del canal Parlamento del Estado de Jalisco. Y pues gracias a ustedes por venir y a todos los que nos acompañan a través de redes sociales. Yo soy Andrea Gutiérrez, nos escuchamos en un próximo Sorbito Legislativo. Gracias a la producción y a Erika en edición. Hasta la próxima. Sorbito Legislativo es un podcast original de Canal Parlamento de Jalisco. Dirección General, Samuel Muñoz. Coordinación General, René Pineda. Edición, Erika Díaz. Sonidista y cámara, Julieta Ruelas. Dirección y producción, Leslie Reynoso. Iluminación y cámara, Alejandro Sepúlveda. Cámara, foto fija y video, Tai Rubio. Redes sociales, Diana Collazo. Staff, Fernanda Limón y Juan Pablo López Murillo. Lengua de señas, Gloria Carolina de la Parra. Conducción, Andrea Gutiérrez. Gracias por escucharnos.